Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos una vez más en el discipulado. Esta lección es la lección número 4 y pues vamos a empezar. Ahorita si hace falta que alguien más entre, pues ya lo metemos. Listo, podemos inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor. Padre Dios Todopoderoso, queremos pedirte perdón el día de hoy porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas como se debería de hacer. A lo mejor estamos dando la importancia a otras cosas. Solamente queremos decirte que nos perdones como nosotros perdonamos a los demás que nos ofenden. Señor, el día de hoy queremos agradecerte por todo lo que nos has dado, por esta vida maravillosa, porque hay un plato de comida, porque podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo cosas productivas y sobre todo para que nos hagas entender que pongamos a tu servicio todos nuestros dones y talentos, Señor. Papá, te quiero pedir por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí conectados, por cada uno de la vida de los hermanos que estén viendo este video y sobre todo, pues porque siembres a través de este siervo inútil, Padre, esa semilla de sabiduría, esa semilla de poder, esa sabiduría santa, Señor, en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones. Por favor, Padre, que esta lección sea de provecho y que pueda brindar ese fruto del 100 por 1 para que podamos obtener toda la sabiduría que viene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues listo, esta lección es la lección número 4 del discipulado de 12 lecciones, la iglesia. Ahora sí estamos listos, chavos, para entender lo que es la iglesia. Listos. Excelente. Pues bueno, cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador para el perdón de sus pecados, nació de nuevo. Esto ya lo habíamos platicado. Esto lo ha hecho, ¿qué? Hijo de Dios. Pero no nada más decirse hijo de Dios, sino un hijo de Dios en verdad y miembro de la familia de Dios. Todos nosotros somos ahora familia. Todos ahora no nada más nos decimos hermanos porque sí, sino porque realmente somos hermanos en Cristo. A esta familia, ¿cómo le llamamos? La iglesia. Todos somos la iglesia, todos somos un mismo cuerpo. La iglesia es la asamblea o reunión de la hermandad cristiana en la misma fe, ¿ok? Vamos a avanzar. La Biblia se refiere muchas veces a la iglesia como los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos y fieles en Cristo Jesús. Si ustedes ahí tienen sus escrituras, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su amada iglesia dice, Amén. 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 gloria a Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerde que la iglesia no nos salva. Hay que poner atención en eso. Ni por asistir, ni por ser miembro de ella. ¿Solo quién salva? Cristo. Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ¿de qué está hablando? De que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Chicos, ¿ustedes saben lo que significa vano? Vano significa vacío. Entonces, nuestra manera de vivir, hasta cierto punto antes de Cristo, era vacía. Cosas que eran corruptibles, a las cuales nosotros a veces las tomamos o las adoptamos como amuletos, inclusive desgraciadamente a veces como dioses, que es el oro y la plata. Aquí dice que quién es el fundador de la iglesia. Inciso A, Jesucristo.
Mateo versículo 18 del capítulo 16 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pongan muchísima atención porque a veces la otra doctrina habla mucho acerca de que Pedro fue el primer papa, y ese es un error total, es un error garrafal. Muchos piensan que es el primer papa, Pedro, pero eso no es verdad, porque la verdad es que la Iglesia Católica vino muchísimos años después. Esos datos, si quieren, luego los voy a buscar. Esos datos, si quieren, luego los voy a buscar y se los pongo por aquí o por acá, a ver dónde quedan. Y les mando esa información para que ustedes hagan su propia investigación, porque acuérdense que de todas maneras la palabra nos manda a escudriñarla. ¿Sale? Entonces, ¿quién es el fundador de la iglesia? Cristo es la roca de la iglesia. Primera de Pedro 2, de 4 a 7 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En español, dice que él es la roca angular sobre el cual se comienza a construir todo. Los hombres lo tomamos por carbón. Los hombres, cuando estaban en aquel entonces, lo tomaron por desecho, cualquier piedra. Sin embargo, aquí dice que Dios lo eligió y es como una piedra escogida y preciosa. Entonces, todos aquellos que creemos en él es precioso. Él es una piedra angular, es la cabeza, es la piedra primordial que funda todo lo que viene después de él, que es la iglesia como nosotros. ¿Ok? Seguimos en quién es el fundador de la iglesia. Inciso C, Cristo es el único fundamento de la iglesia. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? De que todos nosotros, toda nuestra doctrina, todo lo que hacemos, hacia donde estamos dirigidos, hay un término que se llama el ser cristocéntrico. ¿Qué quiere decir ser cristocéntrico? Que todo lo que hagamos, todo lo que esté alrededor de nosotros, el punto, base, piedra angular, el eje, el centro, el núcleo, siempre sea Jesucristo. Espero que esto les sirva para que entendamos nosotros cómo debemos de vivir, porque de la misma forma es como nosotros nos debemos de representar y mover en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar, agradecerle a Jesucristo, desayunar, agradecerle a Jesucristo, bañarnos, estar en comunión con Jesucristo, ir al trabajo, darle gracias a Jesucristo, estar en el trabajo, gracias a Jesucristo, salir del trabajo, gracias a Jesucristo, viajar. No sé si me estoy explicando la parte de ser cristocéntrico, hermanos. Sí. Como un todo, ¿no? Siempre. Nuestro punto central es Jesucristo. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Inciso D, Jesucristo compró a su iglesia con su propia sangre. ¿Quién es su iglesia? Nosotros. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué te está diciendo aquí? Aquí está haciendo un llamado a la iglesia para que nosotros mismos nos cuidemos a nosotros mismos. ¿Qué es un obispo? Vamos a investigar en Google qué es un obispo. Cuando busquen los términos,
Tiene que ser diccionario bíblico, siempre. Dice obispo, anciano, diácono. ¿Quién es un anciano de la iglesia? Aquel que está maduro en la fe. Aquella persona que ya lleva tiempo en la palabra, conoce de la palabra y sabe aplicar la palabra. ¿Y quiénes son los diáconos? Los diáconos son todas las personas que ayudan y sirven dentro de la iglesia. Pero ya estoy hablando de la parte de una iglesia física, porque nosotros somos una iglesia espiritual. Somos el cuerpo de Cristo y nosotros representamos su iglesia. Pero un diácono es aquel que cumple con sus funciones de servicio dentro de una iglesia física. ¿Sí está quedando claro? Sí. Ok. ¿Qué más dice? Obispo. Viene del griego episcopos, que significa supervisor, el que supervigila. Como se lo usa en el Nuevo Testamento, este término generalmente se refiere a la persona que sirve como supervisor, superintendente o guardián de una iglesia. ¿Queda claro entonces por qué nos está llamando a ser obispos? Nos ha puesto como vigilantes de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que nos las pasemos criticando, juzgando, señalando, llamando la atención? No, para que nosotros apacentemos la iglesia. Para que nosotros le hagamos saber a cada uno que es parte de la iglesia de Jesucristo que nosotros fuimos comprados por su propia sangre. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, ahora, y esto lo debemos de tomar en cuenta porque muchas veces creemos que es que si Dios está en todos lados, ¿por qué entonces tenemos que asistir a la iglesia? En Hebreos 10:25 lo menciona. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando cuando dice ahí, veis de que aquel día se acerca, hermanos? Lo que se llama juicio final. Se conoce como la venida de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esta es una ordenanza que nos dan en donde dice que nos congreguemos, no como los demás que lo hacen por costumbre y dejan de congregarse, y dice que nos exhortemos los unos a los otros. ¿Se acuerdan que les enseñé y les dije que era exhortar? Exhortar es como llamar la atención, pero con amor. Dice que hay que hacerlo y más seguido porque el día del Señor se acerca. ¿Por qué debemos asistir a la iglesia? Pues por el simple hecho de que esto lo hacemos por obediencia. No hay que dejar de congregarse. ¿Por qué más debemos de asistir a la iglesia? Inciso B, dice, la iglesia se compara con un cuerpo. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Así como no puede existir una iglesia sin miembros que asistan, el creyente solitario o el creyente turista o yo adoro en mi casa no son modelos bíblicos. No sé si les haga sentido lo que les estoy explicando. Dice 1 Corintios 12 del 14 al 27, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él.
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Está confuso cuando comienza a hablar de una parte del cuerpo, una parte del otro, pero al parecer siento que está quedando claro. La explicación de este versículo, bueno, este capítulo más bien, estamos adelantando un poquito de un capítulo 12 de Corintios, habla acerca de que a nadie se le puede excluir, sino todo lo contrario. Todos los miembros del cuerpo somos importantes, hay que tomar en cuenta eso. A veces uno dice, ay, no, pues es que como él es más bueno para hablar, híjole, que él haga las cosas, yo ya no voy a hacer nada. No, tú tienes que encontrar para qué funciona. Si tú eres mejor para escuchar, para entender la palabra, si tú eres mejor para transmitir, si tú eres mejor para hablarle a más personas de la palabra de Dios. Todo esto que les estoy platicando se conocen como los ministerios de la iglesia. Esa es otra clase. Ya después hablaremos de los ministerios de la iglesia. Entonces, hasta aquí, no sé si estamos claros que ninguna parte del cuerpo de Jesucristo es menos que el otro, sino que todos tienen su propia función, pero a pesar de que somos muchos dentro del cuerpo, constituimos un solo cuerpo de Dios. ¿Queda claro? Sí. Listo, pues vamos. Seguimos preguntando por qué debemos asistir a la iglesia. Porque sin la iglesia no podríamos cumplir algunas ordenanzas bíblicas que son necesarias para nuestro crecimiento cristiano. ¿Cuáles son esas ordenanzas bíblicas? Venga. Primero, tener comunión unos con otros. En la primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿De qué está hablando? Esta es una ordenanza que nos dice que todos tengamos una comunión al momento de anunciar el Evangelio y que nuestra comunión sea entre nosotros y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, primera ordenanza, tener comunión entre nosotros. Eso no se puede hacer fuera de la iglesia, a menos de que nosotros comencemos a desarrollar e inclusive hagamos un servicio y que todos ustedes estén reunidos aquí en línea, porque como son de diversas partes de la República, podamos comenzar a tener una comunión conforme a la ordenanza bíblica, pero pues bueno, en aquel entonces no había internet, no había Zoom. Así que esta comunión que estamos teniendo en este momento puede ser a través de un servicio. Ok, segundo punto, alabanza y adoración unida. ¿Qué hacemos cuando nos conectamos? Oramos. ¿Qué es lo que no hacemos en línea? No alabamos. O sea, se supone que nosotros deberíamos de estar sonando las alabanzas, porque dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Lo hacemos? En línea no lo hacemos. Si programamos un servicio, entonces ya lo tendríamos que hacer. ¿Para qué? Para que ustedes conocieran cómo alabamos. Y comenzaríamos a cantar, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y comenzamos a cantar, y comenzamos a alabar, y comenzamos a adorar. Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Ya les voy a comenzar a enviar más alabanzas para que ustedes, ayer tenía planeado enviarles una canción que nos encanta a Mariel y a mí que se llama La Cruz y se las vamos a mandar para que la escuchen. Es más, las voy a dejar en los comentarios para que la vean o les voy a dejar el link acá arriba, no sé de qué lado, pero se los dejo por ahí para que lo vean. Gracias. Ok, ¿qué más? ¿Por qué debemos asistir a la iglesia? Otra ordenanza bíblica. Estimularnos unos a otros al amor, las buenas obras, exhortándonos unos a otros. Dice la palabra del Señor, y consideremos unos a otros para estimularnos y no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esto ya lo habíamos visto en Hebreos 10, 24, 25. Y
en amonestarnos y alentarnos, hermanos. Esto es súper importante. Primera Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta carta a los tesalonicenses la hace el apóstol Pablo y les comienza a enseñar cómo debemos de alentarnos y cómo debemos de exhortarnos los unos a los otros. Más adelante, también ahí en la carta de la primera carta a los tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Qué te está diciendo ahí? Que si yo estoy viendo que alguno de mis hermanos, por ejemplo, no sé, Mariel no se conecta, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Aquí la palabra dice que nosotros debemos de asistir a la iglesia. ¿Por qué no te estás conectando? ¿Por qué no te estás conectando a oración? ¿Por qué no vas conmigo a la iglesia? ¿Sale? Luego hay personas que tienen problemas, dificultades y comienzan a tener como peleas contra Dios, echarle la culpa a Él. Nosotros tenemos que animarlos, sostener a los débiles y sobre todo que aunque la gente no entienda y aunque la gente sea renegada y necia a veces, que nosotros seamos pacientes con ellos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué más debemos asistir a la iglesia? Porque debemos de capacitarnos para la obra del ministerio de Dios. Esto les decía que era otro tema, los ministerios de Dios que nos da la iglesia. En Efesios 4:11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. Por lo tanto, conforme a lo que nosotros sabemos y queremos hacer, debemos de tomar en cuenta nuestro ministerio. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahorita si quieren vamos a hacer un video y lo voy a subir, se los voy a dejar aquí para explicarles cada uno de los ministerios y lo puedan tener en cuenta. ¿Para qué? Para que perfeccionemos a cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Está quedando claro aquí por qué debemos de asistir a la iglesia? Sí. Perfecto. Tema número 3. ¿Cuándo debemos de asistir a la iglesia? Hechos 27 lo marca. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se reunieron el primer día de la semana. ¿Esto cuándo fue? Domingo. Así que cuando debemos decir a la iglesia, los domingos. Ese es un día apartado para el Señor. Muchas veces la gente, a mí me da muchísima tristeza porque desgraciadamente, como tenemos afanes y tenemos prioridades, pues muchas veces le damos las prioridades entre semana al trabajo, al negocio, a todas las cosas que se hacen de manera secular. Y luego cuando queremos asistir o queremos ver lo de Dios, desgraciadamente, como es el domingo y no tuvimos oportunidad de vivir nuestra vida porque la tuvimos sufriendo de lunes a sábado, el domingo queremos vivir nuestra vida. Y el domingo lo que queremos hacer es estar con la familia, queremos salir, queremos comer con la familia, ver una película con la familia, pero no entendemos que una obediencia para el Señor es estar el primer día de la semana alabando, adorando, glorificando, reuniéndonos, teniendo comunión los unos con los otros, a lo mejor amonestándonos. ¿Quién lo hace? El pastor. A lo mejor exhortándonos. ¿Quién lo hace? El pastor. Ahora sí que ahorita vamos a hablar, yo espero, de la parte en donde nosotros tenemos que también alimentar a la iglesia, porque dice que el obrero sea digno de su salario y que no se le puede poner un bozal al buey que trilla. Si cada uno de las personas está trabajando en la obra del Señor, no puede quedarse sin alimento. No puede quedarse sin alimento. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Nosotros creemos que por hacer una buena obra fuera de la iglesia, no tenemos que ofrecerle un pan, un vaso con agua, una ofrenda de amor a la persona que está
trabajando para el Señor y que no vive de otra cosa más que para apacentar la iglesia. Digo, a lo mejor me salió un poquito de tema, pero sí estamos hablando de lo mismo, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo cómo voy a ir a la iglesia, ¿para qué voy a ser rico a ese pastor? No, es el único que quiere, es mi billete. Vamos a ser honestos, a mí me da muchísima tristeza cuando desgraciadamente yo estoy al frente parado y veo las ofrendas que dan, no manches, les echan 5 pesos, les echan 10 pesos, les echan 20 pesos. Mi pregunta para ustedes, si ustedes se dedicaran a pastorear una iglesia, ¿qué harías con 10, 15 o 20 miembros que te echan de a 20 pesos a la semana? Dime, ¿qué harías? Entonces, es muy interesante tomar en cuenta que todavía de que le exigimos a una persona que nos apoye de manera espiritual, que ore por nosotros, porque esa es otra cosa, la función del pastor. Qué bueno que viene a mí esa revelación, porque tenemos que transmitir cuál es la función del pastor y cuál es la función de la iglesia. El pastor tiene que apacentar sus ovejas, el pastor tiene que amar a sus ovejas, el pastor las tiene que cuidar. Si está enfermo, lo tiene que ir a visitar. Si tiene un problema, tiene que orar y ayunar. Es más, cuando hay problemas, a veces los mismos congregantes le marcan al pastor a las 2, 3 de la mañana, escúchame bien, y a las 2, 3 de la mañana están orando. Y a mí me consta, la pastora con la que yo estoy, a las 2, 3 de la mañana, en llamada. ¿Haciendo qué? Trabajando en lo que corresponde a los negocios de su padre, que es la parte espiritual. Y luego la ves y está ayunando. La invito, por ejemplo, luego a desayunar y me dice, no, estoy, ahorita no puedo. Ya sé, cuando me dice ahorita no puedo, quiere decir que está en ayuno. Y el ayuno es para interceder por cada una de sus ovejas o por ciertas cosas particulares específicas de sus ovejas. En sí el pastor es un líder, escúchame bien, es un líder que está enfocado en realmente darle la atención que las ovejas necesitan. Me preguntaba el otro día a una amiga, oye, ¿cómo le hago? Me estoy separando de mi marido. Yo le dije, pues bueno, conforme a nuestra experiencia, debes de ir con los que son tus guías espirituales aquí en la tierra y decirles que te ayuden a orar y a ayunar. Porque ella no va a nuestra iglesia. Entonces ella, a lo mejor sus pastores no saben que trae ese problema. También le dije, oye, ve a decirle que tienes ese problema a tu pastor. Y no me pregunta, oye, pero ¿para qué o cómo? No, 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 no. Porque acuérdense que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, nuestra guerra es de espíritu contra potestades de las tinieblas. Entonces, ¿qué necesitamos? Guerra espiritual. Y la única forma de que se haga guerra espiritual es, dice la palabra, la oración del santo tiene poder. ¿Tú eres santo? No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero los que sí se están santificando es todos los días, apóstoles, profetas, levitas, maestros, todos ellos que están al servicio del ministerio, su oración, escúchame bien, tiene poder. La tuya tal vez, la de tu mamá es muy posible, la de tus hijos ciertamente también. Pero hay personas que a lo mejor no estamos tan espiritualmente parados en la roca. Y más porque hay ordenanzas bíblicas y hay instrucciones bíblicas que nosotros no hemos tomado en cuenta. Y por eso a lo mejor nuestra oración es buena y la escucha el Señor, pero no mueve tanto a la misericordia de los ojos del Señor, porque dice que la oración del santo tiene poder. ¿Estoy siendo claro hasta aquí o me estoy desviando mucho del tema? No, va bien, va bien. Sí, está interesante, ¿no? A Vale. Entonces, ¿qué más? ¿Cuándo debemos asistir a la iglesia? Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y dónde estaba nuestro Señor? Ya no estaba.
Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿De qué tamaño era la piedra? Pues imagínate, para tapar una tumba, cualquiera la podía mover, ¿no? Se necesitaba mucha gente. Lee la historia y ahí en Juan y platica acerca de que quién movió la piedra, por qué los guardias no se dieron cuenta, si había guardias afuera. Todo eso tienes que escudriñarlo, ¿vale? Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, sigue diciendo que todas las asistencias, que todas los servicios, porque así se les llama culto general, se le llama servicio general, primer día de la semana. En este caso, en el calendario es los domingos. ¿Vamos bien? ¿Cuándo debemos asistir a la iglesia? Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Se recogían ofrendas para las necesidades de la obra el primer día de la semana. ¿De qué ofrendas estamos hablando, hermanos? Abran su micro, compártanme de qué ofrendas creen que estamos hablando. ¿El diezmo que damos? Ok, qué bueno que lo mencionas porque ya luego vamos a platicar acerca de ese tema. El diezmo, las ofrendas, las primicias son tres cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, aquí cuando dice se recogían ofrendas para las necesidades de la obra del primer día de la semana, no sé, a lo mejor si están construyendo una iglesia y se requiere un pico, una pala, llevas una ofrenda. Si se va a hacer algún evento para los mismos de la iglesia, porque viene a lo mejor algún apóstol, algún profeta que visita la iglesia, pones la estufa, pones el gas, pones el alimento. No sé si les haga sentido lo que les estoy explicando. Sí. Y si de plano, actualmente hay muchas personas que no hablan de cosas materiales, entonces lo que hacen es dicen, miren, no voy a poder estar yo, pero miren, aquí está 100, 200, 300 pesos, cuenten con mi ofrenda de amor. No es una ofrenda por obligación, ni una ofrenda por necesidad, ya luego hablaremos de ese tema. Lo das de corazón, porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, sí hay que aportar, porque dice que se necesitan los diezmos y las ofrendas para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ahorita vamos a pasar para allá, que es Malaquías 3:10, me parece. Seguimos avanzando. ¿Cuándo debemos asistir a la iglesia? Éxodo 20:18-11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Imagínate, dice que ni siquiera tu buey que jala el arado en tu campo, tampoco debe de chambear, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Para tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pongamos atención. Este texto es del Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Está hablando de la época de Moisés. ¿Vamos bien? En esa época, los judíos, porque estamos hablando inclusive estas leyes mosaicas, acuérdense que no aplican para nosotros. Me vas a decir, ahorita las personas que estén viendo el video y sepan de esto, van a decir, oye, pero eso no es para nosotros, la iglesia cristiana, eso es para los judíos. Sí, tiene razón, pero espiritualmente nosotros tenemos que separar un día para adorar y servirle a nuestro Dios. Ese es un mandamiento claro. Entonces ahorita, se lo repito, es mucha pena ver que la gente no tiene tiempo para Dios. Este mandamiento es solemne y debe de ser obedecido. Tienes que ver
qué hacer, cómo hacerlo. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, oye, Abel, podemos tener un servicio en línea, lo comenzamos. ¿Cuándo? El día que nos pongamos de acuerdo. Aquí dice que debemos de separar un día. Bíblicamente está respaldado, que es lo más importante. Siempre debe tener un respaldo bíblico, por eso dice escudriñar las escrituras. Dice que el primer día de la semana se juntaban, todos estaban unidos, todos se reunían en coinonía, entonces es el domingo. ¿Lo podemos hacer? Sin problema. ¿Y qué? Les enseño la parte de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Como si fuera el programa del evento. No sé si les haga sentido lo que les estoy explicando. Entonces, programamos tener nuestro propio servicio en línea. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te gusta o te puedes conectar a los servicios que tenemos de la iglesia. Nosotros transmitimos los servicios todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra página Mar de Cristal, Administradores de Dios. Te conectas, escuchas la alabanza. A veces en Facebook yo no puedo subir las alabanzas porque las vetan. Como las alabanzas luego le pertenecen a Marcos Barrientos o le pertenece a Marcos Witt o le pertenece a Jesús Adrián Romero, etcétera. Cuando yo subo las alabanzas a Facebook, me dice, tu video quedará parcialmente silenciado. ¿Y qué vas a escuchar? Nada. Entonces tenemos que comenzar a hacer un servicio especial en línea. ¿Qué se tiene que hacer? Pues comenzar a elegir canciones que a lo mejor, pues hasta yo canto, no sé si alguien de aquí toca guitarra, no sé si alguien de aquí toca un instrumento, y comenzamos a poner los servicios, nuestros ministerios al servicio de Dios. Esta es una muy buena propuesta para ustedes, chavos. Pueden juntar a su familia, nos toma 1 hora. ¿Cómo es la liturgia? Ya lo verán. Inclusive aquí les dejo un enlace también para que chequen cómo es la liturgia de los servicios. Híjole, este video va a dejar muchísimos enlaces y les va a quedar muchísimo de tarea, hermanos. Espero que le pongan un poco de atención porque se va a poner bueno esto. ¿Está agarrando forma todo esto? ¿O creen que solamente estamos hablando por hablar? ¿Queda claro la función de la iglesia? No nada más es llegar y sacarla de Santa María Purísima, sin pecado concebido, o la de por mi culpa, por mi propia culpa, y comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, te tiene que hacer bíblicamente el respaldo, lo que te ordena Jesucristo. Muchas veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque pues, nos acostumbramos. Nos enseñaron otras cosas nuestros padres. Venimos de otra cuna. Pero cuando tú conoces de la verdad, comienzas a practicar la verdad. Entonces, la iglesia somos todos nosotros, la representamos espiritualmente. Cada uno de nosotros, vamos a dar el repaso de una vez, hermanos. ¿Estáis listos? Abran su micro y tengo unas preguntas para ustedes. Una vez que usted recibió a Jesucristo en su corazón, ahora forma parte de ser ¿de qué? De la iglesia. La iglesia. Usted ya es parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Con qué otra cosa nos compara Jesucristo al momento de decir la iglesia? Somos un solo ¿qué? Cuerpo. ¿Un solo cuerpo? Con su propia sangre. No. La pregunta, tu respuesta, Patti, es ¿con qué se compró la iglesia? Ah, cierto. Sí, sí, sí. Con su sangre. No con la sangre de Cristo. Ok. Sigamos. ¿La iglesia nos salva al momento de asistir? ¿El ir a la iglesia nos hace salvos? Salva es Cristo. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo, amén. Vamos, filosos. ¿Quién se cree que fue el primer papa? Pedro. 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 ¿Pedro qué? ¿Es verdad o es mentira? Mentira. Bueno, Es verdad. sí, Confirmo. se creía, ¿no? Pero, pero no, creo que No, les voy a dejar el dato. La iglesia católica se funda cientos de años después de Jesucristo. Entonces Pedro ya ni estaba vivo. Les paso el dato.
¿Debemos de asistir a la iglesia o no? Sí. Sí, ¿Para qué? ¿O por qué tenemos que asistir a la iglesia? Sí, había varios incisos. Ok. Para alabanza y oración, Muy bien. ¿Otra? para tener comunión unos y otros ¿Qué más? con el Padre y el Hijo. ¿Qué más? Para hacer alabanzas, Eso ya lo mencionó Hugo. ¿Qué más? para contribuir con la iglesia. Contribuir con la iglesia. ¿De qué manera? Oh, oh. ¿De qué manera? Pues sí, porque si vas a contribuir a la iglesia tienes que tener claro de qué forma vas a contribuir. ¿Cómo vas a contribuir? Chicos, ayúdenle. ¿Cómo se va a contribuir a la iglesia? pues sería dando el diezmo, ¿no? Bueno, una Esa es una parte de forma. una Contribución forma. económica. Otra, Las, of- las Ofrenda. ofrendas, contribución económica. Otra, Mm, 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 mm. ¿qué dice ahí Efesios 4, 11, 12? Y él mismo constituyó que Apóstoles, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores. pastores y maestros, ¿A fin de qué? de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿Para qué? para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Eso de qué está hablando? De que también tenemos que aportar con dones y talentos. Tenemos que poner nuestro ok, ok. tiempo a servicio de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros, La en su iglesia. iglesia. La iglesia. Esa es la comparativa que hace. ¿Sale? ¿Cuándo debemos de asistir a la iglesia? Los domingos, el primer día Un de día la semana. semana, pues, domingo. Bíblicamente está estipulado que el primer día de la semana. Muy bien. Y ahora sí, los demás temas los veremos después acerca del diezmo, las primicias, las ofrendas. ¿Queda claro ahora sí la función de la iglesia? Sí. Sí, ¿O los hice más bolas? no, al contrario, aclaró dudas que traíamos por ahí. La verdad sí, sí aclara muchas dudas esto, porque muchas veces pensamos que ser un adorador o un creyente solitario es bueno y no, no porque de entrada no estamos cumpliendo con una ordenanza bíblica o varias que nos enseñan. Así que yo les proponía eso, igual, y si ustedes quieren, podemos proponernos que los domingos hagamos un servicio online y comencemos a trabajar en eso y comencemos a invitar a la gente que no puede y dar servicios en línea. Porque a mí me decía mi pastora, ¿y tú cómo vas a servir al Señor? Le digo, no, pues yo voy a servir en todo y con todo. El detalle es que muchas veces como pastor te quieren que tú estés en un solo lugar, una sola iglesia. Pero a ver cómo pongo la iglesia y entonces voy a dejar a Hugo en Puebla y me voy a ir a poner la iglesia a donde está Huguito, a Aguascalientes, o al revés. Entonces, primero podemos unirnos de esta manera, en línea, y después ya, pues, levantamos una iglesia. Digo, no sé si a alguno les dé calambre, ¿verdad? Pero, sí, porque hay algunos que han de estar ahí como que, ¿what? No, de eso se trata. A lo mejor nosotros no estamos capacitados, pero nuestra función sí es expandir el reino de los cielos, porque es la gran comisión, eso ya lo vieron. Entonces, para expandirlo, tienes que pensar en grande. Acuérdense que ustedes están conmigo y yo no soy una persona que piensa en pequeño, ¿eh? Yo no soy una persona que piensa en, ay, pues esta semana voy a sacar 100 pesos. Si económicamente pienso en hacer millones, pues cuanto más estar generando tesoros en el cielo. Eso es lo que dice la palabra, que cuando tú le trabajas al Señor, tienes tesoros en el cielo. Entonces, no se espanten, falta mucho. Apenas vamos a la lección 4. No vas a poner una iglesia todavía. Tengas miedo.
pero primero Dios se va a hacer. Y cuando menos se lo esperen, estamos erigiendo una iglesia en Puebla, cuando menos se lo esperen, estamos erigiendo una iglesia en Aguascalientes, y no sabemos a quién más me ponga en mi corazón ahorita, y voy a invitar a alguien más para seguir creciendo iglesia. ¿Va? ¿Les hace sentido todo esto o les hace ruido? Sí. Cuéntenme. No, está perfecto. Muchas gracias. Ustedes, chicos, ¿qué dicen? Opinen, opinen. Genial, está padrísimo. A mí sí me interesa porque, pues bueno, me encanta de conocer la palabra de Dios y pues bueno, llevarla a cabo, ¿no? Hacer las cosas correctas como debe de ser. Vale, pues igual y podemos comenzar a hacer un grupo. ¿Quieres decir algo? Si quieres, ya me silencio, tú di algo. A ver, Yo quiero preguntar algo, hermano. Yo iba a decir que ahora que vayamos a Puebla hiciéramos una célula ahí con Patti, con Hugo y con Mariana que están en Puebla. Ah, Con estaría padrísimo. Sí. con Muchas muchísimo gracias, Mariel. ya está, ya se armó. Ahora sí, tu pregunta, Hugo. Dicen que no hay pregunta tonta, hermano. Nunca. Adelante. Digo, entiendo hoy en día lo que nos estás compartiendo y comunicando, ¿no? Mi duda es, ¿A qué iglesia yo tengo que ir? ¿mande? ¿A qué iglesia ¿Mándeme? tengo que ir? No, lo que pasa es que generalmente yo el domingo también trabajo. Entonces, generalmente el lunes es cuando descanso por el trabajo que tengo, por el negocio que emprendí. Y me queda muy claro que debo de bloquear, valga la expresión, ciertos horarios para asistir a la iglesia, sea en vía virtual o en vía física, ¿no? Que bueno, sé que va a haber un momento en como Mariel nos invita a que estemos en vía física y créeme que voy a dejar todo lo que sea por estar con todos ustedes, ¿no? Por Excelente, supuesto. Y sobre todo, pues, bueno, por mi espiritualidad con alguien con quien yo quiero estar en común unión, ¿no? Entonces, la idea es solamente preguntar esa tontería, pues, si se quiere. Pues sí, la recomendación es que bloquees 2 horas nada más. Y en esas 2 horas se las ofrezcas a Dios el domingo. Inclusive, por lo general los domingos es en la mañana los servicios, pero sin problema, podemos hacerlo muy temprano. No sé, igual y puede ser a las 9 de la mañana. Digo, está complicado que yo me levante a las 9 de la mañana, pero todo sea por Dios y me levanto y Sí, damos el servicio. no, bueno, al fin me adapto, pues, pero No, solamente lo era que pasa es que tienen que tomar en cuenta que después de este servicio que voy a dar en línea, tengo que ir a mi servicio a la iglesia. Yo voy a la iglesia de 11 a 2. Tomamos 2 horas de servicio y una para comer. Oh, ya listo. Entonces, váyanlo checando para que vean más o menos ustedes qué horarios pueden proponer. El mío puede ser de 9 a 10 y media, 1 hora y media, o puede ser en la tarde como de 3 a 4 y media. ¿Sale? Esas son las dos opciones que yo les propongo para el domingo. Y comenzar a que ustedes se vayan desenvolviendo, vayan conociendo cómo es el servicio, qué se hace, y ya después, pues vayamos a Puebla y vemos lo de juntar la célula, ¿sí? Si gustan conectar a su familia, si gustan conectar. La palabra de Dios dice que no tengan vergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Todo el mundo aquí se conoce la historia de Pedro cuando le preguntaron, oye, tú eres discípulo de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Ni más, yo no lo conozco. Entonces, no hay que ser como ese Pedro que niega la palabra de Dios. O sea, si ya estamos envueltos en esto, ya estamos haciendo esto, si de verdad le amamos, hay que pararnos con autoridad y decir, no sé nada, pero Dios me dará la sabiduría. Y adelante. Por favor, conéctate, prima. Por favor, conéctate, hermano. Por favor, conéctate, mamá. Por favor, conéctate, tío. Y los conectamos. Y ya luego voy a poner a nuestros levitas igual y que estén tocando guitarra o algo
y cantamos alabanzas. Al principio, el que abre el servicio, por ejemplo, en este caso que me corresponde a mí, pues yo tengo que hacer todo. Pero eso es un aprendizaje para mí también. Digo, no tengo rollos porque pues ya hemos abierto células, gracias a Dios, y ya sabemos la liturgia. Inclusive yo los instruyo en liturgia. Conozco los tiempos que se requieren, como cuando dábamos enseñanza de cómo dar las presentaciones de Flash. Cuánto tiempo requiere la introducción, los testimonios, la presentación, todo eso. Para eso me capacitó el Señor ahora en la palabra de Dios. Ok. Te veo espantado, Hughes. No, te estoy escuchando. Así como, Dios me los bendiga. Nos vamos. Gracias, hermano. Vamos a orar. Gracias, Adel. Bendiciones. Vamos a orar antes de irnos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Muchísimas gracias porque no cabe duda que tú respaldas completamente tu palabra y que cuando traes una enseñanza a nosotros, nos pones en nuestro corazón el querer como el hacer y pues siempre vamos a estar trabajando en tu obra. Debemos de ahora descubrir cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos para saber a qué ministerio servir, Señor, y que poco a poco nosotros vayamos aprendiendo más acerca de tus ordenanzas bíblicas, Padre, que todo sea respaldado conforme a tu palabra y que nosotros caminemos en el camino que tú quieres que caminemos. Padre Dios Todopoderoso, alabado y glorificado sea tu nombre. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se conectaron. Nos vamos de esta conexión, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Vivimos conforme a tu Espíritu Santo que cae y mora en la casa de cada uno de mis hermanos, de mi hermano Hugo Hernández, de mi hermano Hugo Olvera, de mi hermanita Patti García, de mi mamá, de mi abuelita, de Mariel, de mi casa, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre porque siempre estás ahí, dispuesto para nosotros. Padre, que todo esto sea de beneficio y que toda la sabiduría que nos envías la pongamos en práctica a partir de hoy en adelante. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Dios me los bendiga. Vamos a hacer el grupo y vamos a dar entonces servicio online y ya ahí les pregunto qué horarios quieren y ya comenzamos. Primero Dios, pues este domingo. Ya saben que yo soy de acción. ¿Listos para tomarse la foto? Con el puñito, dice que es Flash. 1, 2, 3. Listo. Dios les bendiga. Estamos en contacto. Vemos, Chao. saludos. Excelente tarde. Buen día a todos. Adiós. Gracias. Bendiciones. Buenas tardes.